Evangelio, amén, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 1, versículo número 7. Ahí hemos quedado en la parte, amén, final de ese capítulo, de ese versículo, perdón, versículo 7, donde dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia es uno de los dos elementos, amén. O sea, os debo decir, ¿verdad?, que a esta antes de empezar, ¿verdad?, os debo comenzar diciendo que a esta salutación, a la salutación también el apóstol Pablo añade la bendición, haciéndola descansar en la gracia y en la paz procedente ambas de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, como expresión como expresión del saludo general para ellos. El saludo es peculiar y plenamente identificativo con el acostumbrado de los escritos del apóstol. Las dos palabras, gracia y paz, ambas palabras, amén. Gloria a Dios, amén, nos gozamos. Sí, gloria a Dios, amén. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Las dos palabras, gracia y paz, están plenamente vinculadas con el evangelio llamado por Pablo Evangelio de la Paz, Efesios 6:15. También se dice que Cristo es nuestra paz, Efesios 2:14. Y la gracia es el modo de salvación, Efesios 2:8-9. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Enseña, Efesios 2:8-9, enseña también que Jesús mediante su obra hizo la paz, anunciando las buenas nuevas de paz para todos. Amén. Es también por gracia que se reciben los dones y se dota a la iglesia de los creyentes para el ministerio. De ahí que reconozca que su apostolado procede de una manifestación de la gracia. Con el tiempo, esta fórmula pasaría al ritual de la introducción del culto cristiano. Ahora, hermano, la gracia es uno de los dos elementos manifestantes del amor divino. Repito, la gracia es uno de los dos elementos manifestantes del amor divino, que se expresa bien en misericordia como el amor en extensión, es decir, el amor que ama permanentemente y que lo hace para otorgar favores propios del ágape divino, al compadecerse ¿de qué? Del sufrimiento humano. Amado, habíamos dicho que cuando se habla también de la misericordia de Dios, amén, esto significa, ¿verdad?, una palabra compuesta, misericordia, ¿verdad?, de misericordia de corazón. Por lo tanto, cuando hablamos aquí de que la gracia, en verdad, es uno de los dos elementos manifestantes del amor divino, que se expresa bien en misericordia como al amor en extensión. Y lo que queremos decir con esto es que el amor que ama permanentemente y que lo hace por otorgar favores propios del ágape divino al compadecerse, ¿ve, amado? Compadecerse, amén, compadecerse del sufrimiento humano. Y cuando Dios se compadece del sufrimiento humano, hermano, es porque lo que causa el sufrimiento a la humanidad precisamente es el haberse desvinculado de la presencia de Dios, o sea, haberse separado del Dios del cielo. Amén. Por lo tanto, amado, es la condición pecaminosa del hombre la que lo lleva a un estado de miseria total, donde solamente la intervención divina hace posible que el hombre pueda ser libertado y sacado de esa condición. Esa es la razón por la que los ciegos de nacimiento clamaban a Jesús diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ese amor expresado en misericordia se extiende para amar en todo tiempo. Y de ahí que en medio de la destrucción de Jerusalén a causa del pecado del pueblo, por medio de los babilonios, el profeta diga: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias. Amén, perdón. Nuevas son cada mañana. Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23. La gracia es un aspecto más amplio y radical que el de la misericordia. Es el amor que desciende hasta la condición del miserable. Amado, repito, la gracia es un aspecto más amplio y radical que el de, amén, que el de la misericordia. Ok, es el amor que desciende hasta la condición del miserable. De ahí que cuando se habla de gracia hay un acompañamiento de descenso, como ocurre con la gracia, amén, de Jesucristo, que se hace pobre siendo rico. La gracia es el amor.
Dios bendiga a hermano Carlos, Dios bendiga a nuestra hermana Monse, desde, creo que están ellos en Miami, Florida. Dios los bendiga mucho. Amén. Gracias una vez más por estar, ¿verdad?, en la fiel sintonía con nosotros en esta hermosa noche del Señor. Seguimos, amado. La gracia es el amor que obliga a Dios a descender. Amén, amado. La gracia es el amor que obliga a Dios a descender al encuentro del hombre en Cristo Jesús. Amén, amado. Repito, la gracia es el amor que obliga a Dios a descender al encuentro del hombre en Cristo Jesús. En otras palabras, la gracia divina es la que, amén, obligó a Dios. Fíjese, hermano, fíjese que este punto es muy importante, porque ni el pecado del hombre fue lo que motivó a Dios a venir, hermanos queridos, ¿verdad?, a este mundo para rescatarlo. Obviamente el pecado lo separa de Dios, pero el motivo principal, el motor, lo que realmente movió a Dios, lo que obligó a Dios fue la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es ese amor, repito, que obligó a Dios a descender al encuentro, amén, del hombre en Cristo Jesús. Lo que hizo que Dios tomase la decisión de encarnarse en la persona de Jesucristo. Nada mejor usado que el verbo obligar para referirse a la expresión de la gracia. Dios se obligó a sí mismo. ¿Ve, amado? Pues también ese punto importante. Dios se obligó a sí mismo. Dios bendiga a nuestro hermano Alejandro Rivera, su amada esposa Carmen. Estamos contentos también que estén con nosotros en esta preciosa noche del Señor. Amén. Dios me le bendiga mucho. Un abrazo del Señor. Ok, amado, nada mejor usado, ¿verdad?, que el verbo obligar para referirse a la expresión de la gracia. Dios se obligó a sí mismo para venir al encuentro del pecador en el plan de salvación producido en la voluntad de Dios ante la creación. Mira qué tremendo, hermano. Dios decide venir al encuentro del pecador en el plan, ¿verdad?, algo que estaba ya decidido por Dios, aleluya, en el plan de salvación, y obviamente eso fue producido en la voluntad de Dios antes de la creación. Y eso hay que tenerlo siempre claro. El plan de salvación del hombre pecador, hermano, ya estaba en la voluntad de Dios, aleluya, antes de la creación. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Repito, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Alabado sea la misericordia del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, ¿verdad? Y versículo número 9, ahí leemos. Vamos a leer el 8 también, ¿verdad?, para entonces tener el contexto claro. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermano, ¿se fija? O sea que ahí está la base bíblica, y unas cuantas más que hablan de esto, de que nos confirma de que, amén, el Señor ya había tenido, amén, decidido venir al encuentro del pecador en el plan de salvación que había sido producido en la voluntad de Dios antes de la creación. Amén. Bendito Jesucristo. Gloria a Dios. Por lo tanto, hermano, Dios ama por razón de vida. Amén. Dios ama por razón de vida. Siendo así, hermanos queridos, Él lo hace ya que una de las perfecciones de la vida de Dios es el aspecto de la naturaleza divina, es el amor. Repito, una de las perfecciones de la vida de Dios en el aspecto de la naturaleza divina es el amor. Dios, por tanto, no es amor porque ama. Escucha bien, hermano. Dios, por tanto, no es amor porque ama, sino que ama porque es amor. Amén, amado. Dios no es amor porque ama, sino que ama porque es amor. ¿Ve? No puede haber otra cosa en Dios. Dios es amor. Y como Dios es amor, por eso es que ama. ¿Ve? No es que es amor porque ama, no. Él ama porque es amor. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén. Para expresarlo en forma absoluta, a Dios le va la vida si dejase de amar. Su propia naturaleza le condiciona al amor.
Sobre todo en esta carta, la gracia alcanza la importancia plena como causa y razón de la salvación del hombre. Solo es posible la salvación por razón de la gracia. La fe es el método instrumental para alcanzarla, pero de ningún modo, aleluya, ni razón ni causa de ella. Amén, amado. Repito, la fe es el medio instrumental para alcanzarla, pero de ningún modo, aleluya, ni razón, ni es causa tampoco de ella. ¿Por qué? Porque la salvación solo es posible por razón de la gracia. La fe es el medio instrumental para alcanzarla. Amén. Es el vehículo a través del cual nosotros alcanzamos la salvación, que es Jesucristo. Hermano, pero la salvación es posible únicamente por razón de la gracia. Por gracia soy salvo. Cuando usted lee Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, ¿verdad? Pues dice claramente que por gracia soy salvo, y esto, amén, por la fe. O sea, no es don de nosotros, ¿verdad? Y esto dice claramente, ¿verdad? Vamos a buscarlo. Efesios capítulo 2, versículo 9. Aquí lo tenemos rápidamente, hermano. ¿Verdad? Porque por gracia soy salvo, dice el 8, en medio de la fe. Y esto no es vosotros, pues, don de Dios. Amado, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amado, la salvación es por razón absoluta de la gracia, pero se recibe por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues don de Dios. Amén. No por obra, para que nadie se gloríe. Alabanza al nombre poderoso del Señor. Solo es posible, repito, la salvación por razón de la gracia. La gracia que salva al hombre lo hace para todo el proceso de la salvación. Repito, la gracia que salva al hombre lo hace para todo el proceso de la salvación. Es por gracia que Dios justifica al hombre. De esa manera, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, por cuya gracia Dios envía a su Hijo para salvar al pecador. Pero la salvación en la esfera de la santificación, escuchen bien, pero la salvación en la esfera de la santificación solo es posible por gracia. Amén. La gracia de Dios provee de lo necesario para que el cristiano pueda vivir una vida en santidad y llevar a cabo el servicio que Dios le ha establecido. De la misma manera, la culminación plena de la salvación, consistente en la glorificación del salvado o del salvo, será una operación de la gracia. O sea, la gracia es la fuente de la bendición para el cristiano. Por eso Santiago dice que aún en las situaciones más difíciles, como pueden ser las pruebas, Dios da mayor gracia. Amén. Dios da mayor gracia, más bendición. Amén. Dios da mayor gracia, mayor bendición. Amén. ¿Por qué? Porque el hombre, Dios le ha dotado de esa gracia. Por eso que, ¿verdad? Muchas veces queremos justificarnos de tantas cosas, que esto está bien malo, que no está fácil, que soy débil, que pues soy humano, pero porque soy humano. Pero sin embargo, cuando usted, ¿verdad? Pues busca y rebusca la Escritura, se da cuenta que todas esas cosas que decimos, o todas esas excusas que mencionamos, ninguna son válidas delante de la presencia de Dios. ¿Por qué, amado? Porque Dios lo primero que ha hecho es que nos ha llenado de abundante gracia. Hermano, abundante gracia. Y abundante gracia significa que el amor de Dios, amén, está para con nosotros, disponible en todo tiempo para extender su mano, para extender, amén, su gracia, su misericordia, su amor, hermanos queridos, aleluya, su bondad infinita. Y por lo tanto tenemos, aleluya, la garantía de poder contar con el cuidado, ¿verdad?, de nuestro Dios. Lo en nombre de Jesucristo. ¿Fíjate, amado? Ahora, ¿qué pasa? Aparte de eso, ¿verdad?, pues también tenemos el Espíritu Santo, que también ha sido dado por gracia. Amén. Hermano, entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? No, pues ya usted sabe, el Espíritu Santo te capacita, te fortalece, revela a Cristo, amén, te hace entender la palabra. ¿Qué más? El Espíritu Santo te dota, ¿ve? Derrama dones en ti, da la unción, ¿ve? Fíjate, hermano, tantas cosas que el Espíritu Santo, ¿verdad?, pues también está intercede juntamente con nosotros para elevar nuestras oraciones al cielo, que sean recibidas allá arriba con una ofrenda, olor fragante, ¿ve?
aparte de que el Espíritu Santo intercede por nosotros desde, amén, desde el santuario que, amén, aleluya, en nuestro espíritu, entonces allá arriba, ahí está el Padre, está Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, intercediendo por nosotros en cada momento. Hermano, entonces, ¿qué hace? La oración nuestra sube, pero Cristo entonces señala de él para que sea acepta, amén, aleluya, en la presencia del Todopoderoso. Fíjate, amado, ¿qué más hace el Espíritu Santo? Nos ayuda en nuestra debilidad. ¿En qué debilidad? En nuestra incapacidad de poder comprender lo profundo de Dios. Pero como Él lo conoce, ¿qué hace? Nos lo revela. Entonces, aún en la oración, el Espíritu Santo nos revela a nuestro espíritu la voluntad de Dios en la oración. ¿Para qué? Para que oremos a Dios conforme a su voluntad. Y la palabra dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, entonces sabemos que tenemos, amén, la respuesta a nuestras peticiones. ¿Por qué, hermano? Porque lo que estamos pidiendo es lo que Dios quiere que pidamos. A su nombre sea la gloria. Amén. Bueno, ¿qué otra cosita? Pues entonces, aparte de eso, pues tenemos el cuidado de Dios. O sea, no hay excusa. Hermano, no hay excusa. Entonces, ante la adversidad, ante situaciones difíciles, ¿verdad? Como pueden ser las pruebas, Santiago dice en su carta, capítulo 4, versículo 6, que Dios da mayor gracia. Dios bendiga, vale, Dios te bendiga mucho. Amén, nos gozamos también que esté con nosotros, amén, en la fiel sintonía. Queremos saludar también a nuestro hermano Isaac Esteve, amén, de la poderosa red, aleluya, verdad, que siempre también, pues, nos están apoyando. Así que saludo también a nuestros hermanos, verdad, de la poderosa red. Ok, hermano, junto con el deseo de la administración de la gracia para cada creyente, está también el deseo de la paz. ¿Por qué? Porque el versículo dice, gracia y paz a vosotros. Estamos en el capítulo 1, versículo 7, la última parte del versículo 7 de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Gloria a Dios. Por lo tanto, junto con el deseo de la administración de la gracia para cada creyente, está también el deseo de la paz, como bendición procedente de Dios, del Dios de paz. La gracia es la causa y razón suprema de todo bien, de la que también mana la paz para el disfrute y experiencia de la vida cristiana. De otro modo, la gracia es la fuente y la paz el resultado de los dones y bendiciones que emanan de ella. Como escribe el doctor Hendrickson, esta paz es la sonrisa de Dios que se refleja en el corazón de los redimidos. Es la seguridad, amén, es la seguridad de la reconciliación mediante la sangre de Jesucristo y la auténtica integridad y prosperidad espiritual. Es la gran bendición que Cristo otorga a la iglesia mediante un sacrificio expiatorio y que sobrepasa a todo entendimiento. La paz admirable, la paz fue el admirable, no decir, fue el admirable el regalo de que Jesús dejó a los suyos y por extensión a todos los salvos durante la última cena. La paz allá adquiere dos sentidos. Número uno, el de relación en el cual Jesús asegura que ha dejado hecha la paz con Dios. Aquel estado de enemistad propio del pecado quedó cancelado en la obra de reconciliación. Y eso fue, hermanos queridos, cuando Cristo, ¿verdad?, apareció y le dijo a los discípulos, paz a vosotros. Amén, amado. Cuando le dijo paz a vosotros, lo que Cristo estaba significando con esa expresión era que la enemistad, amén, que existía, que era el estado de enemistad, amén, propio del pecado, quedó cancelado en la obra de reconciliación. Ya ustedes no están en enemistad con mi Padre. Amén. Ya no están en enemistad con el Padre Celestial. ¿Por qué? Porque ya ha sido echado a un lado, ha sido cancelado la obra, amén, del pecado, la condición, el estado de enemistad por causa del pecado del hombre para con Dios. ¿Por qué? Por medio de la obra de Jesucristo, la cruz del Calvario, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, Él les asegura que ahora ellos han sido reconciliados para con el Padre y por eso la expresión, amén, que les dice, paz a vosotros, bendito sea el que es para siempre. Por lo tanto, número dos, el de experiencia, primero el de relación. Amén. La paz adquiere dos sentidos. Primero, el de relación y ahora el de experiencia. Escuche bien, ya que el Señor llama a vivir su propia paz.
la que como hombre experimentaba en medio del conflicto de la última noche. Miren qué terrible. Esto está tremendo. Gloria a Dios. Repito, estamos hablando ahora de la paz, que adquiere, ¿verdad?, dos sentidos. Cuando Cristo está con ellos en la última cena, ¿qué les dice? Bueno, el de experiencia. En ese sentido, el Señor llama a vivir su propia paz. ¿Por qué? Es la paz que como hombre experimentaba Jesucristo en medio del conflicto de la última noche. La paz de Dios inunda el corazón del salvo mediante la acción del Espíritu que la produce en él. De ahí que se demande solemnemente que cada cristiano se aplique a la conversación, aleluya, de la unidad corporativa en Cristo en el vínculo de la paz. La salvación por medio de la regeneración convierte a los creyentes en pacificadores, que los hace bienaventurados y les permite manifestar la condición de hijos de Dios. Bienaventurados los pecadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Oiga, esta palabra, es que la palabra es tremenda. La palabra es algo, hermanos queridos, que uno tiene que disfrutarla. Uno tiene que no sé, saborearla. Porque ciertamente cuando usted saborea bien la palabra, usted siente el efecto de la misma en su espíritu. Si usted siente que la palabra está penetrando, como ella dice, viva y eficaz, y más cortante para los filos, que penetra hasta partir el alma. Y ciertamente, amado, cuando usted come palabra, pero palabra buena, alimento sólido, amén, vianda, usted siente que su espíritu, amén, está siendo alimentado, que su hombre espiritual está siendo edificado, que la parte espiritual suya está siendo fortalecida por medio del poder que ejerce la palabra al nutrir ese hombre interior, amén, de una manera especial y poderosa. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque mire, el estudio se supone que nos lleva a nosotros a una transformación. Entonces, cuando yo escucho esto, ¿verdad?, de que la paz de Dios inunda el corazón del creyente mediante la acción del Espíritu Santo, que la produce en nosotros, entonces, de ahí que se demanda de una manera solemne, hermano, que cada cristiano, amén, se aplique a la conservación de la unidad, amén, corporativa en Cristo. O sea, para nosotros un pacificador es, como digo yo, si anda con la cabeza hacia abajo y anda así, ¿verdad?, con las manos así, pues entonces es bien humilde. Pero eso es, ese concepto, ¿verdad?, y esa idea o esa percepción puede ser desde el punto de vista humano, hermano, pero para Dios no. Entonces aquí estamos viendo claramente, gloria al nombre del Señor, amado, ¿verdad?, de que aquel, amén, que vive la paz, amén, ese es el pacificador, el que vive la paz, amado, y que por tanto la busca insistentemente, el que procura y promueve la paz, amén, el que procura y promueve la paz. No es un zángano, no es un bobo, no es un miedoso, es un pacificador, amén. No se puede confundir, como decíamos por ahí, ¿verdad?, la gimnasia con la magnesia, hermano, amén. Eso no se puede confundir. Hermano, repito, no es un bobo, no es un zángano, no es uno que se deja coger de zángano de todo el mundo. Hermano, no es un miedoso, un cobarde. No, es un pacificador. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Por lo tanto, amado, es el que procura y promueve la paz. Paz que en el, oiga esto, paz en el concepto bíblico, ahora que veo lo bueno, paz en el concepto bíblico tiene que ver con una correcta relación con Papito Dios. Alaba. Paz en el concepto bíblico tiene que ver con una correcta relación con Dios. Miren qué tremendo. O sea que cuando yo no tengo una correcta relación con Dios, pues entonces obviamente no puedo ser pacificador. Y si no soy pacificador, de ninguna manera voy a manifestar, amén, que soy ¿qué? Que soy mi condición de hijo de Dios. Porque aquellos que son llamados hijos de Dios,
son los que son bienaventurados porque son pacificadores. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, el hijo de Dios que es pacificador tiene, repito, tiene una correcta relación con su Dios. Hermano, y si hay una relación, ¿verdad?, real con Dios, pues entonces el Espíritu Santo va a poder producir en nosotros esa paz con facilidad, sin hallar escollo, sin hallar tropiezo en nuestro interior. Amén, hermano. Amén. Ok, seguimos. El que ha sido justificado por medio de la fe está en plena armonía con Dios y siente la realidad de una paz perfecta que sustituye a la relación de enemistad anterior a causa del pecado. El Señor vino al mundo con el propósito de matar las enemistades y anunciar las buenas nuevas de paz. La demanda para el creyente en una vida de vinculación con Jesús no puede ser otra que su mismo sentir. Repito, la demanda para el creyente en una vida de vinculación con Jesús no puede ser otra que su mismo sentir. Por tanto, la paz es una consecuencia y una experiencia de la unión vital con Cristo. Repito, por lo tanto, la paz es una consecuencia. ¿Y qué es una consecuencia? Hermano, ¿qué es una consecuencia? Buscarlo aquí, consecuencia. Gloria al nombre de Jesús. Consecuencia, hermano, dice que es, oiga bien, tiene varias definiciones aquí, para usar la que se aplica, ¿verdad? Proposición que se deduce de otra, resultado de que puede tener una cosa, ese es el resultado, ¿verdad? El resultado puede tener una cosa, exacto, resultado, exacto, de algo. El resultado es el más que aplica, el resultado, ¿verdad? Que puede tener una cosa, el resultado de algo. Por lo tanto, hermano, repetimos, la paz es una consecuencia y una expresión, o una experiencia, debo decir, de la unión vital con Cristo. El que está con Cristo, el resultado de estar con Cristo, ¿cuál es? Es la paz. Y la mayor paz que tenemos, gloria en nombre del Señor, ¿verdad? O que debe tener el hombre, la única y verdadera paz que el hombre puede disfrutar en todo, ¿verdad?, su esplendor, en toda su manifestación, es cuando tiene a Cristo en su corazón y por ende ha sido reconciliado con el Padre Celestial. ¿Ve? La palabra dice que no hay paz para el impío, dice Jehová. ¿Por qué? Porque está de espaldas a él. Podrá tener una supuesta paz. Y el mundo podrá supuestamente darle paz. Pero Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. No como el mundo la da, yo os la doy. Amén, amado. ¿Ve? Porque el mundo ahora mismo quiere paz con guerra. Quiere implantar paz, amén, pero quitando vidas. Cristo da paz y da vida. Hermano. Porque la verdadera paz es aquella que el hombre puede alcanzar con Dios mediante la fe, amén, en Jesucristo. La identificación con Él, o sea, con Cristo, convierte al creyente en algo más que un pacífico. Oiga esto, cuando el creyente está identificado con Cristo, este hecho lo convierte en algo más que un pacífico, hermano, sino que lo hace un pacificador. No es solamente que un pacífico, sino que lo hace un pacificador. ¿Por qué, hermano? Porque busca la paz, como dijimos ahorita, de forma intensa. Busca la paz, aleluya, intensamente. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios. Por lo tanto, busca la paz y también, amado, siente esa paz y es un pacificador. Esto es la forma natural de quien vive la vida que procede del Dios de paz.
el desarrollo visible de su testimonio discurre por una senda de paz, por cuanto sus pies han sido calzados con el apresto del evangelio de la paz. Efesios capítulo 6, versículo número 15. Ahora, escuche bien, amado. La santificación adquiere la dimensión de la vida de paz por cuanto es una operación del Dios de paz. No se trata de aspectos religiosos o de teología intelectual, sino de una experiencia vivencial y cotidiana que se expresa en muchas formas y hace visible en ellas esa realidad. El pacificador, ¿qué hace? Bueno, manifiesta esa condición porque anhela la paz con todos los hombres. El pacificador manifiesta esa condición porque anhela la paz con todos los hombres. Amén. Anhela la paz con todos los hombres. Vuelvo y enfatizo. El pacificador manifiesta esa condición, aleluya, y la hace visible. ¿Por qué, hermano? Porque anhela la paz con todos los hombres. ¿Ve? No dice ahí el bobolón, el miedoso, el cobarde, el zángano, el que lo tiene de mango bajito. No, dice el pacificador. Hermano, hace todo cuanto le sea posible por estar en paz con todos. Y digo esto, hermano, para que cuando venga el diablo, porque mientras Dios nos dice a nosotros que bienaventurado el pacificador o los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, por otro lado viene el diablo a decirte, ya, tú no eres pacificador, que eres un bobolón. O a veces nos dice, tú eres cristiano, porque no es para tanto. Entonces uno repite esa misma, ¿verdad? Lo mismo que Satanás le dice a uno por el oído izquierdo, porque el derecho le pertenece a Dios. Por el oído izquierdo, él le dice a uno, cacho, tú eres cristiano, pero no es para tanto, usted es cual de bobo. Entonces uno dice, uno mismo bien lo repite, lo que el diablo le dijo a uno al oído. Yo soy cristiano y todo, pero tampoco en cual de bobo. Entonces, esas son cosas, y yo mismo le he dicho, son cosas, hermanos queridos, que uno tiene que ir, aleluya, permitiendo al Espíritu Santo que vaya, ¿cómo se llama? Vaya obrando, ¿verdad? Y que vaya produciéndola en uno, operando. ¿Cómo? Pues buscando, ¿verdad? Esa paz, procurándola siempre y recordando que usted ni yo somos ningunos bobos, somos hijos de Dios, pues son que somos pacificadores. Hello, ¿se oye o no se oye? Hermano, hace todo cuanto le sea posible para estar en paz con todo. Siente la profunda necesidad de seguir la paz. El pacificador anhela predicar a todos el evangelio de la paz. Siente que Dios le ha encomendado anunciar a todos la paz que Él hizo en la cruz y procura llevarlo a cabo. Modela su vida conforme al príncipe de paz que busca a los perdidos y restaura al que ha caído, ensuciando parcialmente su vida espiritual. Eso los hace bienaventurados porque solo ellos pueden ser llamados hijos de Dios. Amén. Un título de honor superior a cualquier otro. Ser llamado hijos de Dios es un título de honor. Amén, amado. Es un título de honor. Escuche bien. Superior a cualquier otro. Miren qué terrible, hermano. Mientras el mundo te puede decir lo que sea, pero el ser llamados hijos de Dios es un título de honor superior a cualquier otro. Por eso que es importante escuchar y reconocer y discernir la voz de Dios.
y entender el propósito de Dios y lo que Dios se propone hacer para con nosotros, amados, que hemos creído en Él mediante la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a ti también a discernir. Dios jamás y nunca va a incitarte a ti a que tú hagas algo que esté fuera de qué, de su carácter santo, de su naturaleza, amén, y de su qué, y como hemos mencionado, hermano, ¿verdad?, de lo que Él quiere, porque Él es el Dios de paz, amén, amado, y si es el Dios de paz, Cristo es el príncipe de paz, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pacificadores. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Entonces, eso que Dios nos dice a nosotros, esa declaración divina, por cuanto nosotros estamos haciendo lo que Dios quiere. O sea, estamos haciendo no solamente, hermano, lo que Dios quiere, sino, como dijimos ahorita, es que es la consecuencia del vínculo, ¿verdad? De esa unión vital con Jesucristo. No puede pasar otra cosa. O sea, lo que nos está diciendo el Señor de la palabra en esta noche es que no puede ocurrir otra cosa que no sea que nosotros nos convertamos en pacificadores, procurando la paz, aleluya, y siendo, y recalco, pacificadores, sentir la paz, amén, de Dios por medio de nuestra fe en Jesucristo, amén, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, siento esa paz. Quiero que aquel que está, amén, en enemistad con Dios, cambie ese estado de enemistad, es que para siempre, mediante la gracia y la misericordia de Dios que operó en mí, para que también opere en él. Y también, hermanos queridos, ¿verdad? Pues busco siempre ser que en cualquier tipo de situación, un pacificador. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. ¿En fin, amado? Exactamente. Y a veces viene Satanás o instrumento de Satanás dentro de la misma iglesia y quiere ponerte a ti en duda tu condición, aleluya, hijo de Dios, porque tú estás tratando de someterte, o sea, te estás sometiendo para que el Espíritu Santo haga contigo conforme a lo que Dios ha establecido para con nosotros. Porque hay diferentes ministerios, hay diferentes tipos, ¿verdad?, estilos de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el propósito de Dios para todos es el mismo. ¿Sabe por qué? Porque la condición universal de todos es la misma, es el pecado, lo que Dios odia, lo que Dios aborrece. Con lo que Dios está tratando, hermanos, creo, aleluya, es que para siempre, una vez que su nombre fue reivindicado y su justicia también, hermano, entonces es tratar con la condición pecaminosa de la humanidad. Así que independientemente de que sea grande, sea chiquito, sea blanco, sea rubio, sea prieto, trigueño, inteligente, menos inteligente, se oye, no se oye, sea lo que sea, el propósito de Dios realmente no es que aquel es evangelista, este es pastor, el otro es misionero, no, hermano. Simplemente, hermanos queridos, aleluya, es que se cumpla su propósito final, que es glorificar al hombre con aquella gloria con el cual Él le había creado, para que manifestase, amén, aleluya, la gloria de su creador en medio de la creación como administrador de la misma. Y eso hay que tenerlo sumamente claro. Amén, hermano. Por lo tanto, Dios reconoce a todo el que cree en el Hijo como hijo suyo. Dios reconoce a todo aquel que cree en el Hijo como hijo suyo. Pero a estos, a quienes Dios reconoce como sus hijos, el mundo debe conocerlos por su conducta pacificadora que expresa la participación en la divina naturaleza como hijos del Dios de paz. A su nombre sea la misericordia del Señor. Amén, hermano. ¿Usted cree eso? Dios reconoce a todo el que cree en el Hijo como hijo suyo. Pero a estos, a quienes Dios reconoce como sus hijos,
El mundo debe conocerlos. O sea, tiene que el mundo saber que la presencia de Dios todavía no ha desaparecido sobre la faz de la tierra, pero donde único, amén, Dios ha decidido manifestarse es a través de la iglesia. La única forma que tiene el mundo de ver a Cristo, hello, es a través de la iglesia. Y si la iglesia opaca, amén, aleluya, la bendición de Dios, si la iglesia, hermanos, quiero aleluya, amén, trastoca la manifestación de Dios, si la iglesia mancha la santidad de Dios, hello, si la iglesia mancha, amén, aleluya, los atributos de Dios, el amor de Dios, si la iglesia tergiversa, si tira por el suelo la gracia, pues entonces, amados, ¿de qué manera el mundo va a conocernos a nosotros y a través de nosotros va a conocer a Dios? Quienes los observan, hablando de los mundanos hacia los cristianos, quienes los observan deben descubrir en ellos el carácter del Dios de paz. Estos que experimentan en ellos la nueva vida de que fueron dotados en la regeneración, buscan y viven lo que Dios hizo en ellos. Hello. Estos que experimentan en ellos la nueva vida de que fueron dotados en la regeneración, buscan y viven lo que Dios hizo en ellos. Esto es la verdadera paz. Son creyentes que tal vez hablan poco de paz, pero viven la experiencia de la paz. No son conflictivos, buscando agradarse a ellos mismos, sino que son capaces de renunciar a sus derechos con tal de mantener la paz. Mire qué terrible. Hombre, no, si yo voy a defender mis derechos como quiera. Sin embargo, aquí dice, no son conflictivos, buscan agradar, no buscan agradarse, o sea, no buscan agradarse a ellos mismos, sino que son capaces de renunciar a sus derechos con tal de mantener la paz. Hermano, y un punto importante aquí es que no buscan agradarse a ellos mismos. Amén. No transigen con el pecado, pero buscan al que ha caído para restaurarlo a la comunión con el príncipe de paz. La paz de Dios se ha hecho vida en ellos, gozándose en esa admirable experiencia. No hay dificultad ni problema que logre inquietarlo en su vida cristiana. Hello. No hay dificultad. ¿Qué es dificultad? ¿Qué es dificultad, hermano? Búsquemelo y créelo por ahí. ¿Qué es dificultad? Búsqueme por ahí qué es dificultad. Ayúdame. Pero que usted lo busque, yo se lo leo. ¿Cómo es? Mire, dificultad. Lo que hace una cosa difícil. Obstáculo. Molestia. Impedimento. Objeción. Hermano, no hay dificultad. O sea, que no hay obstáculo, no hay molestia, no hay impedimento, no hay objeción. Amén. No hay problema. Hello. Que logre inquietarlos en su vida cristiana. Por tanto, al no estar ellos inquietos, no son medios para inquietar a otros, sino todo lo contrario. El que experimentó la realidad de la paz de Dios en su vida es un pacificador. Si no procura la paz y la sigue, debe preguntarse si ha tenido alguna experiencia personal con el Dios de paz. Repito, si no procura la paz y la sigue, debe preguntarse si ha tenido alguna experiencia personal con el Dios de paz.
Y cuando hablamos de que un pacificador, no es que ve dos personas peleando las trompas y me dice, mete, no peleen. No, no solamente no es eso. Va más allá de eso. Hello. Es que cuando alguien lo ve a usted en medio de las dificultades, en medio de los problemas, cuando la gente ve que si fuera yo hubiese derrumbado hace rato. Bien, hermano, le voy a dar un testimonio y lo digo para la gloria de Dios. Cuando yo era policía en Puerto Rico, tuve una experiencia tremenda. Y esta experiencia que yo tuve fue la siguiente. Yo ya había salido, ¿verdad?, de mis horas de trabajo. Y entonces yo tenía una motora, estoy en la motora y vengo bajando por una avenida que se llama la Jesús de Piñero, allá en Puerto Rico, ¿verdad?, en la central, área de Puerto Nuevo, esa área allí. Pues entonces yo vengo bajando desde Caparra para acá, para Santurce, yo vivía. Pero ¿qué pasa? Me encuentro en una intersección con un revolú. Yo oigo un montón de gente gritando y esto y qué sé yo qué. Pero que cuando miro así, era un hombre que estaba con una toalla y entonces tenía un cuchillo en las manos. Y él estaba procurando montarse en alguno de los vehículos que pasaban, hermano, pero en movimiento, vehículos en movimiento. Él quería, ¿verdad?, como montarse, como si estuviese huyendo de algo. Entonces, viene una guagua de estas, ¿verdad?, que tiene la parte de atrás para usted dar carga. Y él buscó la manera de treparse en esa guagua. Entonces la gente le gritó. Entonces cuando él estaba el chofer, entonces cuando pues, el tránsito, a pesar de que estaba fluyendo, por ahí iba a una velocidad que él podía montarse por el vehículo. El asunto fue, entonces yo vengo, ya yo había salido de nuevo trabajo, yo estaba franco, cuando dice uno, ya estaba libre. Pero entonces yo vengo pues y decido intervenir a ver qué es lo que está pasando. Ahí hay un negocio y un montón de gente mirándome a mí, observándome, que yo voy a hacer, policía que va a hacer, estamos en Puerto Rico, un guardia enseguida a ver qué huele va a hacer. Y entonces tiene el cuchillo en las manos y yo me la acerco, pero de una manera espantosa, tranquila, hermano, que yo ni cuenta me di. Y yo le digo, dame ese cuchillo. Entonces, por así, dame ese cuchillo, pero voy para donde él. Yo no sé si me puede tirar por el cuchillo o no. La cosa fue que yo voy hacia él y le pido el cuchillo. Y a tercera vez vino, me dio el cuchillo. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro del grupo de personas que estaban en el negocio había un hermano que se congregaba con nosotros. Y entonces, después, cuando llegamos a la iglesia, él me contó lo que había pasado, que él estaba allí, que había visto. Y él me dice a mí que la gente decía, pero mira ese policía, con lo tranquilo que él va, a pique que ese hombre le da una puñalada con ese cuchillo, que la gente que decía. Entonces, él le contestó, lo que pasa es que ese policía es cristiano. O sea, entonces, para ellos, él me puede dar una puñalada. Para ellos quizás tomen otra actitud, hermano. ¿Ves? Pero sin embargo yo fui tranquilo. Entonces esa es la paz que también, aleluya, uno tiene que manifestarle al mundo. Hay gente que tiene algún problema y usted los ve que se le quiere caer la casa de arriba. Entonces ven al cristiano que está tranquilo. ¿Pero qué tienen esta gente? ¿Pero qué le pasa a estos cristianos que esta gente no se inmutan? No es que no se inmutan. Lo que pasa es que el cristiano tiene y goza de la verdadera paz, que hoy repito, la paz que el mundo nos da es la que Cristo nos ha dado a nosotros, hermanos, y es la paz con el Padre Celestial. Amén. Justificado, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amado, por lo tanto, al creyente, hermanos queridos, aleluya, no hay problema, no hay dificultad que logre inquietarlo en su vida cristiana. Digo, hoy en día, usted sabe cómo es, que me cortaron la ayuda, están los cristianos hoy en día, de muchos hoy en día, le cortan la ayuda, le bajaron los cupones, olvídese eso, que van allá y si tienen que coger por el pelo la técnica, cogen por el pelo, porque le bajó un chavo de los cupones, alaba que eres bueno. Y olvídate testimonio, olvídate eso, que yo, tú sabes, yo necesito ese chavito de los cupones. Y así, a mí, yo sé la cosa, me han pasado situaciones como la que le conté ayer, pero uno tiene que retraerse, uno tiene que retraerse, porque entonces, ¿dónde queda Dios? O sea, yo no pienso en mí, hermano, yo tengo que pensar en Dios. Yo he aprendido que yo tengo que pensar en la reputación de Dios, porque cuando la gente, hermanos, quiere aleluya, nosotros fallamos, pues entonces la gente no piensa, sí, piensa mal de nosotros, pero se le hace un daño casi irreparable al evangelio, hermano, y al nombre de Cristo. Por eso yo no me convierto, pues santos son unos hipócritas. Pero ¿qué tiene que ver con que yo soy un hipócrita aunque tú no te conviertas?
Tú conviértete, independientemente de ser un hipócrita, porque es tu relación con Dios. Tú tienes que darle cuentas a Dios en aquel día. Yo tengo que darle cuentas a Dios también en aquel día. Entonces, la salvación es individual, pero la perdición también. Por lo tanto, hermanos queridos, aleluya, se supone que la persona no tome eso como excusa. Pero ciertamente hacemos daño cuando, amén, damos un testimonio fatulo. Hermano, como le pasó a Juan allá por predicar en una iglesia, la verdad, le raspó la vida al pastor y le llamaron los guardias. El guardia estaba sorprendido porque lo encontraba. ¿Por dónde empezar? ¿Por qué, hermano? Es lo que yo fue, pero ven acá, pero usted no es un cristiano. Hermano, ¿qué está diciendo con eso? No se supone que usted manifieste en otra cosa. No se supone que usted actúe de otra manera. Ustedes no son cristianos. Alaba. Y yo he visto a algunos hermanitos que la gente ha estado, mira hermano, chacho, lloroso por alguna situación que pasó, porque la nena está enferma en el hospital y está grave. Y yo he visto el mismo hospital inconverso que ha dicho, pero mire, pero ore, mire, el inconverso, mire, pero ore, pero mire, tenga fe en Dios, pero mire, pero usted no es cristiano. El inconverso, tratando de darle tranquilidad, darle paz al cristiano, diciéndole lo que tiene que hacer. Dios te bendiga a Miki, Dios bendiga a Naida. Usted sabe lo que es eso. Pero mire, pero no se preocupe, que Dios, el inconverso, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente, como dice aquí, si no procura la paz y la sigue, hay que preguntarse entonces si ha tenido alguna experiencia personal con el Dios de la paz. La diferencia entre un cristiano normal, oiga esto, la diferencia entre un cristiano normal y un pacificador es que el primero, o sea, el normal, suele hablar de Dios y su obra de paz. El segundo vive al Dios de paz de tal modo que no necesita palabras para hablar de su paz. A su nombre sea la gloria. ¿Entendió, hermanos queridos? Se lo voy a repetir. La diferencia entre un cristiano común y corriente y un pacificador es que el que es común y corriente suele hablar de Dios y su obra de paz. Pero el segundo, el pacificador, vive al Dios de paz de tal modo que no necesita palabras para hablar de su paz. ¿Por qué? Porque la paz que él tiene y la paz que él siente, amén, aleluya, en su interior la manifiesta de tal modo exteriormente que aquel que no tiene a Cristo, aleluya, dice, este tiene que ser cristiano. Bendecido sea la misericordia de Dios. ¿Ves? Porque es que la refleja. Olvídate del brillo, no estamos hablando de brillo, estamos hablando, amén, de esa templanza, de ese carácter, hermanos queridos, aleluya, que lo identifica, amén, con esa paz de Dios, que lo identifica, hermanos queridos, aleluya, como alguien que si Cristo viene ahora mismo, él está totalmente seguro. Como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque él sabía para dónde iba. El cristiano que está bien con Dios, que sabe, que no oculta nada. Mira, hermano, no le tiene miedo a la muerte. Al contrario, está loco por partir y irse con el Señor. Alaba. Amén, amado. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, las dos provisiones, tanto la gracia como la paz, vienen de Dios, de donde procede toda bendición, ya que ambas pertenecen al orden de la salvación y todo cuanto tiene que ver con ella desciende de Dios. La primera persona divina, el Padre, está patentemente presente en la bendición, pero al mismo tiempo también lo está en plano de igualdad en el otorgamiento, la segunda persona, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Primeramente porque en su condición de mediador único hace posible que la gracia divina llegue a los hombres, habiendo sido el depositario de ella desde la eternidad. La gracia administrada desde el principio del tiempo por Jesucristo vino con él en la entrada del Verbo eterno en el mundo de los hombres, siendo manifestada en él y por él. Y esta unidad de Jesucristo en la concesión de la bendición de gracia y de paz no es simplemente en razón de su condición de mediador, sino de su propia deidad, por lo que él es. Amén. Como Dios eterno en la unidad del Padre y del Espíritu,
le corresponde la unidad en la bendición. De este modo, la bendición procederá tanto del Padre como del Señor Jesucristo, y por esa razón no habrá ninguna bendición que los creyentes puedan recibir en la que no esté también involucrado como dador de la bendición el Señor Jesucristo, ya que en Él somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Efesios capítulo 1, verso número 3. Amén. Gloria a Dios. Ok, hermano, ya estamos terminando. Es necesario entender que los tres nombres dados al Señor en este lugar son absolutamente divinos. Él es Señor, título de soberanía divina dado a Dios, corresponde y le es propio a Jesucristo. El nombre del Señor define la condición de absoluta autoridad y dominio con que fue revestida la humanidad de resucitado a causa de su vinculación hipostática en la segunda persona de la deidad. Por lo tanto, es importante, ¿verdad?, o es apreciar que en la oración tanto Dios como Señor aparecen sin artículo, dando a entender tanto la única condición de Dios y también la del Señor en la relación con Jesucristo. Solo ante Dios se doblará toda rodilla, y solo quien es Dios puede ser Señor sobre todo. A este título de Señor une el apóstol los de Cristo, el enviado y ungido de Dios y de Jesús. El título impuesto por Dios mismo para definir al encarnado Hijo que desde la dimensión humana le cualifica para ser el único Salvador de los hombres. El nombre que debía imponerse al que nacería debía ser llamado Jesús. Ese nombre, Jesús, ese nombre, escuche bien, aleluya, es la expresión griega del nombre hebreo Yoshua, Josué, que puede traducirse por Dios es salvación. La misma que tendría Jesús, el verbo hecho carne, era la encomendada por Dios y determinada, amén, en su propósito soberano de salvación desde antes de la creación del mundo. En el tiempo de la ejecución del programa de salvación, el Señor Jesús llevó a cabo la misión que como Dios había asumido en la eternidad. Ve, hermano, la salvación, amén, aleluya, repito, en el tiempo de la ejecución, cuando llegó el tiempo para llevarse a cabo, ejecutar, amén, la salvación, el programa de salvación, el Señor Jesús llevó a cabo la misión que como Dios, amén, Jesús llevó a cabo la misión que como Dios había asumido, hello, en la eternidad, o sea, antes de que el mundo fuese. Amén, hermano, aleluya. Por lo tanto, la obra de salvación es de valor y alcance universal. Él venía para salvar a su pueblo, lo que suponía una relación específica con Israel. Sin embargo, el Salvador no lo sería solo de ellos, sino de todo el mundo. El alcance de su pueblo incluye a todos los salvos. Estos y solo estos, los salvos, son el pueblo de Dios, son sus hijos, miembros de su casa y familia y herederos de todo en Cristo. Hello, la deidad de Jesucristo está claramente expresada en el texto, ya que Jesús, el nombre del niño que nacía, es también el Cristo y es el Señor, humanidad y deidad. Amén. La parte humana y la parte divina son inseparables, aunque sin mezcla, desde la encarnación del eterno verbo de Dios. Repito, la humanidad y la deidad son inseparables, aunque sin mezcla. Pero ¿cómo es eso? Ahí es que estriba el milagro. Ahí es que estriba la capacidad de Dios. Amén. Ahí es que se manifiesta, amén, su atributo de la omnipotencia, de que Él todo lo puede hacer. Lo que es imposible para el hombre es posible para el todopoderoso Dios. Amén, amado. Ciertamente, la bendición adquiere aquí una doble vertiente. Es primeramente una bendición paternal, por cuanto procede del Padre, pero es en segundo lugar una bendición fraternal hermanable, porque procede de quien no se avergüenza de llamarnos sus hermanos,
haciéndose entonces semejante a nosotros. Cristo no se avergüenza de llamarte a ti su hermano. Cristo no se avergüenza de llamarte a ti ni a mí, aleluya, hermanos. Por lo tanto, nosotros tampoco podemos avergonzarnos, aleluya, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jamás, hermanos queridos, podríamos nosotros hacerle semejante cosa a ese maravilloso Salvador nuestro. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Por lo tanto, amado, por esta bendición los creyentes ya no son solo los santos y fieles, sino aquellos que están vinculados con Dios por medio de la salvación y de la paz. En esa calidad de bendecidos deben prestar atención a cuanto sigue. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, el versículo 8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ahí vamos a dejarlo, hermanos queridos. Ya terminamos el análisis, ¿verdad, hermano? Mire, es lo que le estoy diciendo. 1 hora para solamente la parte final de un versículo. Así que me hace, si estamos desglosando, amén, la palabra del Señor, gloria a Dios por eso, amado, ¿verdad? Porque estamos aprendiendo. Hay que ver entonces que el apóstol Pablo, ya en el versículo 8, entonces ora, ¿verdad?, por la iglesia y muestra su interés por los creyentes en Roma, amén, de visitar a Roma. Así que mañana, si se lo permite, estaremos hablando del versículo 8, amén, capítulo 1 de la epístola al apóstol San Pablo